después de la TED Talk sí me di cuenta que si tengo la voz, tengo la plataforma y tengo también pues el privilegio y si está dentro de mis capacidades de poder ser este agente de cambio y esta voz de todas y todas las personas con discapacidad que no han tenido voz y que existe una deuda histórica hacia nosotros, pues qué mejor que empezar a generar un cambio. Okay. Los seres humanos vivimos casi en automático, que pocas veces nos detenemos a ver cómo estamos, qué estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy canalizando esa emoción? Vivimos en automático, vivimos también en un mundo que nos exige mucho, que siempre nos dice que tenemos que estar produciendo, que también te dice que no está bien tener pensamientos negativos, que no está bien dejar entrar la tristeza, que no está bien sentirse mal, porque siempre desde chiquito nos han enseñado que esos pensamientos hay que evitarlos a toda costa. Entonces, yo he aprendido a que no, a que se vale estar enojado con la vida, se vale sentir, se vale de repente detenerse un poco, detener la vida y ver pues qué es lo que está pasando conmigo y de repente está bien parar, está bien decir hoy no tengo ganas de hacer nada y me quiero quedar en mi casa. Esta idea de la herida, que en mi caso es una fractura, pudiera trasladarse a una herida emocional, a la pérdida de un trabajo, a un divorcio, a la muerte de un ser querido, a no me dieron la beca en la universidad que quería, no me aceptaron. Ese sentimiento, todo mundo lo hemos tenido en algún momento. Eso era lo que yo quería transmitir a la gente y que se empoderara y que trataran de ver el otro lado de la moneda. Cómo desde esa ruptura, desde ese fracaso, desde ese no, puedo cambiar mi historia y resanarlo con oro. Que yo hago una analogía con el kintsugi, que el kintsugi es una técnica japonesa que me encanta. Hola, hola. Estamos de nuevo aquí en otro de nuestros episodios de nuestro podcast Mi vida cambió cuando. Tú eres responsable de la energía que pones en tu vida. Tú puedes tomar el control de tu mente, puedes tomar elecciones conscientes para provocar tu cambio. Para ello es importante poner una intención, remover creencias limitantes, cambiar pensamientos negativos, eliminar los miedos y hacer a un lado la presión del mundo. Hola Mariela, yo soy María Laura, bienvenidos. Hola María Laura, ¿cómo están? Pues bueno, yo estoy muy contenta porque hoy me toca presentar a un invitado muy especial. Él es Paulo Silva, un chamacón muy joven. Él es activista en favor de las personas con discapacidad, es estudiante universitario y también actor. Bienvenido, Paulo, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Contento por estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pues vamos a iniciar preguntándote, Paulinho, ¿cuál ha sido una experiencia, hecho o evento que has vivido y ha provocado un cambio en ti? Yo creo que fue cuando di mi primera charla TED, que fue en noviembre del 2020. Una experiencia que me cambió radicalmente, me cambió totalmente desde la preparación hasta llegar al evento, hasta la culminación. Fue una experiencia muy grata, pero a la vez fue difícil, desgarradora. Di una ponencia muy personal, se llamó Heridas de Oro, y hago una analogía entre lo que he vivido, entre mis heridas, mis fracturas. Bueno, para dar un poco de contexto, yo tengo osteogénesis imperfecta, es una condición genética, también se le conoce como huesos de cristal. Básicamente lo que consiste es que mis huesos no producen pues el suficiente colágeno que otra persona.
Entonces, a lo largo de mi vida he tenido más de 50 fracturas y más de 30 cirugías. Entonces, no sabía cómo empezar, no sabía qué tema, pero lo que sí sabía era que tenía que ser algo pues sumamente personal, más porque era la primera. Entonces, desde que audicioné y me dieron el sí, pues primero no lo podía creer. Fueron, ni siquiera, no era algo que estaba buscando. Una amiga me mandó la convocatoria, mandé mi video, fue en pandemia, entonces todo era en línea. Mandé mi video, era una presentación de 2 minutos y lo mandé, lo olvidé y como al mes me respondieron, me dijeron que había pasado a una preselección y posteriormente tuve que mandar otro video y quedé y audicionaron 100 personas. Al final fuimos 20 speakers y bueno, tenía 2 meses para prepararme. Como que el primer mes, los primeros 2, 3 semanas no lo podía creer, flojeé un poco. Veía que se estaba acercando la fecha y decía, no, ya tengo que hacer algo, no puedo estar procrastinando tanto, se me va a venir, me está comiendo el tiempo y yo no estoy haciendo nada. Entonces, pues tuve la ayuda de un coach profesional que me preparó en la parte del guión de la charla, pero también me preparó en la modulación de la voz, las manos, todo lo que era la personificación escénica, porque el formato TED es muy rígido. Tienes un tiempo, no te puedes pasar del tiempo si no te penalizan. No hay cabida a las improvisaciones. De principio a fin, tienes que tener el guión muy memorizado. Tienes que mandar tu guión para que te lo aprueben, porque TED, sí, no, porque TED es muy rígido, no puedes hablar de cuestiones de religión, de energías, de vibras, de brujería, no puedes como tratar de convencer a la gente o imponer una ideología. Entonces, te lo mandan, lo aprueban, te hacen feedback y te quitan cosas. Y también es luego practicar, ya que tienes el discurso. A mí me pasaba que tenía una cosa muy larga y no podía cortarlo, porque pues yo decía, pues es que todo es importante, qué corto. Tenía que durar 15 minutos. Bueno, al final pude, pero pues ahora sí, ¿no? Me senté, pues no tengo de otra, me senté 3 noches, fueron 3 noches, mi cerebro funciona más de noche, yo soy una persona que trabaja de noche, a escribirla con mi copita de vino tinto, a inspirarme, siempre lo más difícil es empezar, pero bueno, una vez que empiezas, Fluye. y fluye, sí. Y ya escribí por 3 días seguidos. Ahora sí que lloré, deshice, hice, recordé, tuve que ver fotos, tuve que remontarme a lugares felices, pero también a lugares oscuros. Y bueno, salió algo. Después lo pulí con mi coach, quitamos, pusimos, tratamos de darle un poco más de estilo. Y llegó la hora de practicar, venía mi coach todos los días durante mes y medio a practicar. Y a mí me cuesta mucho, pero mucho la memorización. Soy una persona que es muy mala memorizando. Entonces estaba muy nervioso que se me fuera a olvidar todo, que no me fuera a acordar de algo. De hecho, también ahorita que tuve mi primer papel en una serie, o sea, decía que como 7 diálogos y no me los podía aprender y eran cosas súper sencillas. Entonces, bueno, pues así estuve repitiendo como tarabitia todos los días. Yo desayunaba, comía y cenaba el discurso TED, el guión, todo el tiempo. Y lo que hacía, mi coach me daba tips y me grabé diciéndolo y lo ponía todo el tiempo, en el carro, mientras me bañaba, me dormía y lo estaba escuchando, me levantaba y lo ponía todo el tiempo, todo el tiempo.
y luego lo estudiaba por bloques, porque de repente me sabía el inicio, pero no lo del medio, y luego el final se me cuatrapeaba. Entonces, pues hice una serie de cosas, desde subrayar con colores, como para tener la idea principal, ir separando por bloques. Me acuerdo que mi coach me dijo, pero 2 noches antes, una noche antes, ya déjalo respirar, porque luego te vas a saturar y es peor. Entonces, no, pero pues no, yo dije, no, más vale seguir practicando. Yo una noche antes estaba así como loquito. Obviamente no pude dormir del estrés, de los nervios. Aparte fue en La Piedad, en Michoacán. Fue presencial. Entonces, pues nos fuimos para allá. Y pues que se llegue el día, creo, si no más recuerdo, fue un 20 de noviembre. Se llega el día y a mí me tocó como a las 11 de la mañana. Y que dice mi nombre, Paulo Silva. Pues que empiezo y se me olvida cómo empezar. Híjole. Se me olvidó el inicio por completo. No sabía cómo empezaba el discurso. Y mi coach me dijo, puede que te pase, pero haz esto en caso de... Si empiezas y no sabes qué decir, si te olvidó, invéntate algo, pero que no se note. Entonces me planté enfrente y empecé, hola La Piedad, ¿cómo están? Estoy muy emocionado de estar aquí, no lo puedo creer, estoy muy nervioso, pero muy contento. Y yo por dentro, y yo aquí en mi cabeza estaba como, tratando de hilar, tratando de encontrar el inicio. Y ya encontré y pum, conecté mis cables y me fui. Y se los prometo que empecé como... Llegó un momento en el que yo estaba hablando y no sabía lo que estaba diciendo. O sea, era como si mi boca y mi cuerpo estuvieran un poco disociados y empecé como hilo de mecha. Y llegó un momento, casi al final, en donde la charla se pone un poco íntima y sentimental. Y como que fue la primera vez que diciendo el discurso conecté con él. Conecté con mi pasado, conecté con mi vida y traje muchas cosas ahí, ¿no? O sea, me movió muchísimas cosas. Y se me empezó a cortar la voz, se me empezó a cortar la voz, tenía un nudo en la garganta, porque aparte podía ver las caras de las personas estaban así. Y como que fue la primera vez que en realidad sentí el discurso y también sentí el poder de lo que estaba diciendo, el poder de las palabras. Entonces, bueno, acabé, la gente aplaudió, yo estaba así, no sabía qué estaba pasando, estaba temblando. Me salí, me fui al baño y me puse a llorar. Me puse a llorar porque fue como un ritual en donde pude sanar muchas cosas, desde la preparación hasta el día de la culminación. Y siento que sí cerré un capítulo y pude darle como fue como una aventura en la que fue una montaña rusa llena de emociones y pude darle un final y un close a muchas etapas de mi vida que no había podido superar o no me había puesto a de verdad pensarlas y ser consciente de todo lo que había vivido. Entonces, pues terminé, fue muy bonito, tuvo muy buen recibimiento y a partir de ahí se me abrieron muchísimas puertas en el mundo laboral, me di cuenta de las cosas que me gustaban hacer, cosas que no me gustaban hacer, como qué quería hacer con mi vida. Entonces yo creo que definitivamente sí, ese sí fue un momento que me marcó y sí marcó un antes y un después. O sea que podemos decir que fue un momento de despertar a la conciencia, ¿no? Que a lo Definitivamente. mejor, o sea, había estado, pues bien, no tanto inconscientemente, pero a lo mejor sí, sin estar tan consciente de muchos de los eventos de tu vida, de muchos de tus hechos, de la condición que tú vives. Y en ese momento, desde el ir a mi interior, ver de qué voy a hablar, qué voy a decir, cómo lo voy a decir, prepararlo, repetírmelo tantas veces que, ¡rum! Y en el momento en que yo ya estoy ahí plantado y estoy viendo las reacciones de las personas, viene un despertar, ¿no? Así lo veo yo escuchándote. Y ese despertar a la conciencia es el que nos ayuda muchísimo a sanar, definitivamente. Porque mientras vivimos inconscientemente,
pues pasan y pasan y pasan las cosas y a lo mejor nos duelen, nos enojan y pasan y así como si nada. Y ya mañana será otro día y el hoy pasó y se fue. Y en el momento en que yo ya estoy consciente y yo ya veo los matices, los colores, la realidad, pues entonces ya es donde estoy conectando conmigo mismo, ¿verdad? Y pasa mucho que los seres humanos vivimos casi en automático, que pocas veces nos detenemos a ver cómo estamos, qué estamos sintiendo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy canalizando esa emoción? Vivimos en automático, vivimos también en un mundo que nos exige mucho, que siempre nos dice que tenemos que estar produciendo, que también te dice que no está bien tener pensamientos negativos, que no está bien dejar entrar la tristeza, que no está bien sentirse mal, porque siempre desde chiquito nos han enseñado que esos pensamientos hay que evitarlos a toda costa. Entonces, yo he aprendido a que no, a que se vale estar enojado con la vida, se vale sentir, se vale de repente detenerse un poco, detener la vida y ver pues qué es lo que está pasando conmigo y de repente está bien parar, está bien decir hoy no tengo ganas de hacer nada y me quiero quedar en mi casa. Claro, obviamente todo con su tiempo, ¿no? Tampoco te quedes ahí un mes estancado, estancada, pero creo que hay que aprender a, a ver esos lados oscuros y entender que somos una escala de grises, que no somos blanco y negro y que nada es sí y no, que todo es relativo. Y por algo existen las emociones, si no, no existieran, ¿verdad? Si fueran malas y no hay que vivirlas, pues que no existan. Y lo importante no es el vivirlas, no. Al contrario, la vivo, la asumo, la trabajo y la suelto. El problema es quedarme en la emoción, ¿no? Quedarme en la tristeza, quedarme en el enojo, quedarme en el miedo. Ese es el problema. El vivirlos no, es de humanos. Incluso Mariela, ¿cuál? también reconocerlas, porque Ah, muchas veces claro. no sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Fue un ejercicio que de hecho me acaba de poner mi psicóloga, ¿no? Como de, últimamente he tenido mucha ansiedad de salir a la calle porque siento que me voy a caer, como que ya estoy generando, pues, me dijo mi psicóloga, a ver, es normal, después de tantas caídas que has tenido, es normal que todo el tiempo estés sintiendo que te caes. Entonces yo salí a la calle, ir a un lugar, o sea, me está dando ansiedad, así, ansiedad de que de repente me paralizo y no puedo moverme si no tengo a alguien que me esté ayudando. Entonces mi psicóloga me dice, es que reconoce qué es lo que estás sintiendo, o sea, es una sensación humana o qué te está generando. Sí, Paulinho, y esto que dices me parece tan interesante y tan necesario en estas épocas. Yo en el último tiempo me he dedicado a eso, a hacer pausas en mi vida, a verme tal cual, como tratar de vivir con mayor conciencia y es un proceso y creo que me falta mucho. Pero esta parte emocional que nos encadena, porque desde casa, desde escuela, desde sociedad, todavía hay personas que te dicen las emociones negativas y positivas, y esas no existen. Las emociones vienen a algo y desaparecen. El asunto es cuando nosotros nos resistimos y se quedan ahí y nosotros hacemos una historia de todas las emociones. Entonces, no nos han enseñado a vivir con las emociones, a distinguir si lo que me pasa es enojo o tristeza y dónde siento la emoción, en qué parte de mi cuerpo. O sea, estamos de pronto muy desconectados con nosotros mismos. Estamos conectados con el otro, con la tecnología, con los libros. En las escuelas nos enseñan un chorro de cosas, pero esta parte emocional no. Y fíjate, Paulinho, cuando tú platicabas eso, yo te imaginaba en el proceso de la preparación de tu charla. ¿Qué fue lo que te animó? O sea, ¿tú pensabas encontrar algo ahí? ¿Cuál era tu objetivo de lanzarte a hacer tu TED? Creo que mi principal objetivo era que la gente escuchara mi historia y a través de mi historia pudieran encontrar alguna relación. Que no estoy diciendo que todas las personas, o sea, tengan que pasar por lo que yo pasé,
pero yo creo que hay un sentimiento que es muy humano y yo lo que trataba de plasmar en la charla era que sin importar la edad, sin importar el género, sin importar en qué contexto te encontraras, esta idea de la herida, que en mi caso es una fractura, pudiera trasladarse a una herida emocional, a la pérdida de un trabajo, a un divorcio, a la muerte de un ser querido, a no me dieron la beca en la universidad que quería, no me aceptaron. Ese sentimiento, todo mundo lo hemos tenido en algún momento. Eso era lo que yo quería transmitir a la gente y que se empoderara y que trataran de ver el otro lado de la moneda. Cómo desde esa ruptura, desde ese fracaso, desde ese no, puedo cambiar mi historia y resanarlo con oro. Que yo hago una analogía con el kintsugi, que el kintsugi es una técnica japonesa que me encanta, porque también fue un trabajo de investigación, un trabajo de investigación en donde yo decía, pues claro, o sea, todo lo que yo he estado haciendo con mi vida es un kintsugi, pero ahora sí que viéndome yo como una cerámica, como un envase, el que se ha roto literalmente, pero esas heridas han dolido más las emocionales, las espirituales y las de adentro que las de afuera. Entonces, pues todos hemos pasado por eso, ¿no? Nos hemos tenido que romper y reconstruir una y otra vez para pues, ser mejores personas todos los días. O sea, dar a entender que más allá de la fractura física del hueso, ¿no? Hay algo más de fondo y más importante, y no porque no sea importante la fractura, claro, hay que atender también nuestra salud física, ¿no? Pero que hay algo más allá y que no es lo mismo que si yo ahorita me tropiezo y me fracturo, porque pues igual y no vuelve a pasar en toda mi vida, igual y pasó, ay, pues por descuido, por lo que sea, ¿no? Allá vivir en ese peligro o en ese, digamos, pues sí, sí es un peligro, ¿no? Entonces, Vulnerabilidad. o en esa vulnerabilidad, con esa vulnerabilidad, Exacto. ajá, sí. Sí, es a lo que voy. De hecho, yo lo digo en una parte que en realidad no era que me doliera tanto el dolor físico, que sí, obviamente muchas veces hay mucho dolor, sino que, por ejemplo, yo siempre escondía mis fracturas a mis papás porque me dolía más el hecho de verlos a ellos sufrir por mí. O, o todo lo que conlleva la fractura, es retroceder en cuestiones de independencia, es también un desgaste emocional, un desgaste económico, pues, abarca muchísimas cosas. Entonces yo decía, es más todo eso lo que engloba que que el hecho de la fractura física y del dolor. O una cirugía también, ¿no? Es todo el proceso de una cirugía, de prepararse, la terapia, los trastornos, que pues si no te sientes bien físicamente, no te sientes bien emocionalmente, no tienes ganas de hacer nada, te desespera que tienes un brazo inmóvil, y son las fracturas y son las cirugías las que siempre me han recordado lo efímera y lo corta que es la vida. Por ejemplo, siempre yo antes me pasaban las cosas y bueno, ya está, ¿no? Pero ahora ya cuando me fracturo, me operan, me levanto todos los días agradeciendo que estoy entero, porque a pesar de todo, cuando de repente me fracturo un brazo y me falta un brazo, pues no puedo ni darle a la silla de ruedas. Entonces, de verdad que hay que agradecer que estamos enteros y yo siempre agradezco que estoy bien dentro de lo que cabe, que ahorita no tengo un hueso roto, que pues sí, que Que puede estoy ser bien, que independiente, puedo ser con tus independiente. limitaciones, pero independiente, ¿no? Sí, 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 y el hecho de pues ahorita tener una fractura, pues no, porque tengo muchos planes, tengo viajes, estoy yendo a la escuela. Eso es lo que más me duele que el hecho de la fractura del dolor. Ajá. Todas las consecuencias que trae Y consigo. las consecuencias que trae consigo. Entonces, quiere decir que también ha habido consecuencias del cambio que lograste con esa plática. ¿Cuáles han sido esas consecuencias? Una, ser más agradecido. Dos, a partir de que di esta TED Talk,
pues me di cuenta del mundo en el que, bueno, no es como que no, pero sí hay que decirlo que creo que fue a partir de la universidad que me di cuenta de todas las carencias y de la situación real en la que vivimos las personas con discapacidad. Porque la verdad es que yo vivía en mi burbuja de privilegio, muy cuidado, muy... No queremos que te des cuenta de lo que está pasando para que no sufras, ¿no? Pero no, me empecé a dar cuenta porque obviamente empecé a crecer, empecé a ser más independiente y me molestaba que no podía hacer nada solo, o sea, ni siquiera ir a la plaza porque siempre había algo que no me permitía moverme libremente. Entonces, pues eso, tener esta conciencia social y fue cuando después de la TikTok también pues me empezó a interesar la lucha de la defensa de los derechos de las personas con O sea que discapacidad. ahí empezó tu activismo, digamos. Yo creo que ahí me dio más impulso, pero creo que fue a partir de que entré a la universidad, como un año después, porque entré a una carrera súper social que también me abrió la cabeza en muchísimos aspectos. Pero después de la TED Talk sí me di cuenta que si tengo la voz, tengo la plataforma y tengo también pues el privilegio y si está dentro de mis capacidades de poder ser este agente de cambio y esta voz de todas y todas las personas con discapacidad que no han tenido voz y que existe una deuda histórica hacia nosotros, pues qué mejor que empezar a generar un cambio. Okay. ¿Qué carrera estudias, Pablo? Ciencias de la comunicación. Ok. Oye, Pablo, y no sé, te vas a dar la plática. Obviamente fue un proceso sanador desde toda la preparación, plasmarlo, recordarlo, ver imágenes y bueno, a fin de cuentas, todo eso te lleva a sentirlo, ¿no? A revivirlo. Vas, haces tu presentación, regresas y ¿cómo fue que te cayó ese 20 de decir, híjole, o sea, quiero hacer algo, o a lo mejor no, a lo mejor fue un proceso inconsciente? ¿Cómo viviste? O sea, ¿cómo fue ese Paulo que regresó de su presentación y el Paulo comparado con el Paulo que había antes? Pues creo que fue algo inconsciente, pero cuando terminé mi presentación me regresé a Guadalajara y yo me acuerdo que estaba muy agotado, porque fue como, en cuanto terminé fue un tirar la toalla, así solté el cuerpo, me relajé muchísimo y caí como piedra y me acuerdo que me quedé en mi casa así en cama, no me podía mover 2 días. Estaba agotado energéticamente y sí, de todo, porque pues venía de un proceso de 2 meses de mucha tensión, de mucho estrés, que de repente solté todo. Entonces, y también, pues me empezaron a bombardear, ¿no? Pues obviamente mensajes de muchas personas. Me acuerdo que yo no quería contestar, como que me sentía muy abrumado. Necesitaba como tiempo de procesar todo eso que me había pasado, porque siento que todo pasó muy rápido. Pero también la pandemia, quiero decir que la pandemia, digo, a nadie se le desea una pandemia, han pasado muchas cosas malas, muchas personas han muerto, pero la pandemia, yo creo que a todos, ¿no? A todas, a todos nos hizo como un poco replantearnos el qué estamos haciendo con nuestras vidas. Claro, nos encierran en nuestras casas y pues, ¿qué hace la mente? Pues estás piense y piense, ¿no? Y creo que eso fue lo que me pasó. Yo siempre soy una persona muy activa que no me gusta estar en mi casa. Soy una persona que le encanta estar en la calle, entonces me costó mucho trabajo estar encerrado en mi casa y en mis propios pensamientos. Entonces fue cuando abrí TikTok, empecé a grabar videos, les empezó a ir muy bien, a la gente les gustaba mi contenido y dije, bueno, pues por aquí hay una
salida, ¿no? La gente me escribía, gente de Sudamérica que veía mis videos. Entonces empecé a grabar más contenido, pues tenía mucho tiempo libre, todo era en mi casa. Y me di cuenta que después de la TED Talk, yo soy una persona que le cuesta mucho confiar en sí misma. Como que de repente no me la creo que puedo hacer las cosas. Y también, por ejemplo, ¿sabían que yo no he visto mi TED Talk? No la he visto. ¿En serio? No la he visto y no pienso verla. Nunca veo lo que yo hago. Nunca veo el material. Tampoco escucho mis podcasts. No me gusta ver mis videos. Cuando salga la serie no la voy a ver, claro. No me gusta porque todo el tiempo me estoy juzgando. Es como verme al espejo y decir, ay, esto lo pude haber hecho mejor, ay, esto no sé qué. Pero yo pensaba que era la única persona que le pasaba esto y no. Ahorita O sea, tú eres tu gran juez. Sí, yo soy el gran juez. Y justo hoy tuve un workshop de actuación con una actriz, con una actriz que sale en una serie de Netflix y a ella también le pasa lo mismo. Y he escuchado que a muchas personas les pasa lo mismo, que no les gusta verse. Tampoco creo que a Meryl Streep tampoco le gusta verse. No sé si es el síndrome del impostor, el síndrome de no sé qué. Pero sí, porque siempre digo, ay, no, ¿por qué dije esta tontería? Hubiera dicho esto mejor. Ay, no, aquí tengo una muletilla, qué tonto estoy. Ay, no, me moví mucho, no sé qué. Todo el tiempo me estoy juzgando. Entonces sí ha sido también un proceso de relajarme, de que fluya, pues más bien de tratar, de repente ya, el otro día escuché un podcast que hice, no me juzgué tanto, dije, bueno, voy mejorando. Pero sí, yo creo que la TED Talk me hizo darme cuenta que, que a lo mejor sí puedo, que sí puedo ser un agente de cambio y que sí tengo la voz y que sí tengo la capacidad de cambiar mentalidades y cambiar la perspectiva de la gente. Entonces fue cuando me metí de lleno al activismo, a crear contenido en redes sociales, me empezaron a contratar para charlas en empresas, empecé a asistir a foros de política, a debates, a poner sobre la mesa la discusión sobre nuestros derechos y, entre más cosas hacía, yo veía que más me estaba nutriendo, más sabía y menos se me dificultaba hablar en público. Pues desarrollas habilidades. Sí, 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 empecé a desarrollar y aparte todo fue como en un proceso así de 6 meses, o sea, empezó la TED Talk y ahí sí que se me vino todo y como que no paré y creo que sí fue un poco inconscientemente, como que no tuve tiempo de detenerme a analizar bien todo esto. Nosotras creemos firmemente también en que sí podemos ser agentes de cambio, o sea, no cambiar a nadie, pero sí sembrar una semillita, sí contagiar a otras personas. Ese es uno de los fines principales de nosotros, de hecho, de este podcast, ¿no? El contagiar a personas, pues sobre todo de nuestra edad, porque yo creemos que los jóvenes tienen más acceso a, o sea, mucha información que no teníamos nosotras en nuestra juventud. Y que si vibramos en cierta frecuencia y con ciertas creencias, claro que podemos contagiar a otras personas y a lo mejor dejar un granito de arena que empiece ellos a buscar por dónde y que se den cuenta que hay historias pues, de muchos tipos y la gente puede salir de esa historia adelante. Y que a veces con una historia así de pequeñita y personas que tienen tantos privilegios y en un hecho, una experiencia así, se hunden y se quedan sumidos. Y conocemos muchas personas así. Entonces eso es parte de, ¿no? Si mucha gente queremos que cambie nuestro gobierno, queremos que cambien los de arriba, no, o sea, empecemos por nosotros. Si nosotros cambiamos nuestra mentalidad, si nosotros cambiamos nuestra creencia, pues vamos a elegir otro tipo de gobiernos, vamos a tener otro tipo de alternativas y no las mismas de siempre a las que todo mundo va, porque eso es lo correcto, ¿no? Lo correcto. Y lo moralmente correcto, ¿no? Ajá. Sí, empecemos, yo siempre he dicho, empecemos desde lo micro, empecemos, hay un concepto que se llama micropolítica, que muchas veces como que queremos cambiar el mundo, ¿no? Y dice, no, es que hay que irnos con el presidente y hay que hacerlo todo grande. Muchas veces no se necesita eso. Hay que empezar primero con nosotros
desde tu comunidad, desde tu familia, incluso desde tus vecinos. O sea, muchas veces ni siquiera tenemos relación con el de al lado, no sabemos quién vive, ¿no? Enfrente de nuestra casa. Entonces, empecemos primero a generar un cambio en nuestro entorno para después, posteriormente, se genere un cambio más radical y en macroescala. Y sabes qué, Paulo, algo muy importante, cuando tú hablabas de estas heridas y de este arte que a mí me encanta, tengo una foto de hecho donde ahí se plasma, todos, si no lo hemos vivido, pues ahí nos está esperando en el camino, ¿no? Porque ya por el hecho de venir a esta vida, pues vamos a pasar por situaciones, todos. Y lo que tú decías, esta parte como heridas, pues todo el mundo tenemos pérdidas, el divorcio, el despido laboral, que se termina la amistad, que pierdes un negocio. A fin de cuentas, todo es pérdida y todo es cambio. Sin embargo, hay personas que de ahí han salido victoriosos, renovados, con la mejor versión de ellos, y hay personas que no, que deciden, porque ellos pueden decidir, pues no hacer nada y hundirse junto con su negocio, junto con la relación. Y algo que decía María muy importante es que nosotras andamos entre los 40 y los 50 y cuando platicamos con otras personas nos dicen, ¿ya para qué? Total, pues esto me tocó. Y nosotros decimos, ¿cómo ya para qué? O sea, tú no sabes si vamos a morir mañana de 50, de 60 o de 80, pero podemos vivir de una manera diferente. Y quizá María ya no puede tener tanta influencia, o sí, porque sus hijos son adultos. Yo todavía con mis hijas pequeñas o adolescentes, yo digo, híjole, puedo hacer tanto por ellas y no es llevarlas a tal escuela, enseñarles tales morales, inculcarles ciertas cosas de la religión. No, es como enseñarles que la vida es diferente y que muchas de las cosas de la sociedad las va a limitar, que el prejuicio va a ser su peor prisión, que no tienen que darle cuentas a nadie más que a ellas mismas. Y creo que eso nos hace falta. Por eso qué padre que tú, un joven, nos comparta eso. Porque puede ser referente para alguien de tu edad, pero también para alguien de nuestra edad. Acabas de decir algo súper importante, que es el discurso de muchas personas ya adultas, entre 40, 50, 60, que digo, no todas, que ya tienen una mentalidad un poco cerrada, que dicen, es que a mí ya no me puedes cambiar. Yo tengo estas creencias y así son las cosas, esta es mi visión del mundo y ya está, ¿no? Como una caja, un marco. Pero yo creo que lo que dices, Mariela, que no podemos cambiar nuestras creencias, no podemos cambiar la forma en la que nos educaron, pero creo que sí tenemos la responsabilidad de desaprender cosas y de aprender nuevas cosas. Claro. Y de entender que el mundo es diverso, porque no podemos estar con esta banderita de estas personas, ¿no? Que, ay, no, es que la vida es así, y la religión, y no sé qué, y así son las cosas, y chango viejo no aprende maroma nueva, como se diga, ¿no? No, yo creo que no, o sea, sí podemos desaprender, y creo que lo que estamos haciendo los jóvenes es tratar de que vean que el mundo es diverso y que no todo es blanco y negro. Así es. Y que hay una riqueza en cada ser humano, en cada relación, en cada conexión. Y eso es donde queda. No se puede perder, no se puede hundir así, nada más. Y que a lo mejor esta parte que decía Paulinho, que todo no encuentro ahorita la palabra, pero somos luz y somos sombra, todos. Todos tenemos nuestra parte buena, nuestra parte no tan buena, lo que podemos trabajar más, lo que son nuestras grandes virtudes, y a veces la sociedad no, o sea, no, hay cosas que no son permitidas, porque pues entran también cuestiones de moral, cuestiones de creencias como muy, muy arraigadas y a veces nuestra sociedad pues no ayuda a que se dé
un punto de vista diferente. Tenemos que salir a marchar por algo que nos corresponde simplemente por estar vivos. Entonces, esas partes a mí como, no sé. Y tenemos que salir a marchar a exigir derechos que deberíamos de tener, ¿no? Sí, O sea, que nos corresponde. que nos corresponden y que tristemente, pues aún queda mucho camino por recorrer. Lo hemos estado viendo con la situación actual y sí, que no se pierdan estas ganas y esta chispa de generar cambios y de salir y de alzar la voz y de sembrar semillitas. Estoy seguro que a una persona que esté escuchando este podcast se le va a quedar algo. Y con eso nos damos. Y con eso. Así es. Pues, Pau, muchísimas gracias. Fue muy enriquecedor. Creo que estas son oportunidades también de crecimiento para nosotras, no solo quien nos escuche, también de sanación, como fue tu plática de TED. Entonces, también para nosotras, el escucharte, el compartir, también es parte de nuestra sanación y de nuestro crecimiento. Y pues te lo agradecemos muchísimo, con todo mi cariño. Es mi sobrino, muy querido, hijo de una de mis hermanas. Entonces, pues he vivido muy de cerca con él y hemos sido muy pegados él y yo. Todo el proceso, sí. Y pues desde que nació y pues creo que nos entendemos perfectamente. Te mando muchos besos. No, hombre, gracias. Les mando besos a las dos y me da mucho gusto que se animen a empezar este tipo de proyectos, porque creo que no hay edad para hacer este tipo de cosas. Qué chido que se animen, qué chido que tengan el interés de cambiar conciencias y de dejar algo, sobre todo a las generaciones de su edad. Así es. Muchas gracias, Paulo. Y yo, aparte de agradecer, pues yo me quedo con esta parte de honrar nuestras heridas y de aprender primero a distinguirlas, a mirarlas y a honrarlas. Porque a partir de ahí surgen muchísimas cosas en nuestro interior. Y como tú decías, la necesidad de cerrar un capítulo y cerrarlo de manera consciente y honrando toda esa historia para poder abrirte a un mundo de posibilidades. Entonces, muchas gracias por compartir. Te mando un abrazo fuerte. Gracias a ustedes. Abrazos. Igual. Bye bye.